Tenemos Shotara Makai Dila Shaya Mandatu. Dalama Shia Made. Kapaneshidi. Enum Shaikinam Sotonaiketis. Hay quienes resisten un tiempo de ida voz aquí. Hay quienes resisten varias batallas de ina o Hanley. De constante marquesni. Pero hay quienes batallan toda la vida. Pareciera que es una guerra continua que tenemos, batalla tras batalla. Batalla tras batalla, Dios te está preparando. Y tú has dicho en tu mente, ¿hasta cuándo será esta batalla? Y en tus oraciones has proclamado, ¿cuánto tiempo más debo resistir esta guerra? ¿Cuánto tiempo más debemos seguir batallando? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más debo esperar para que verdaderamente se establezca la paz? Somos pacificadores mientras estamos en la guerra, en la batalla del Espíritu. Ciertamente somos pacificadores, porque para tener la paz hay que estar preparado para la guerra. Ciertamente nuestra batalla, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, las potestades, las huestes de maldad. Aleluya. Pero Dios te ha convertido en un arma de guerra. Dios te ha hecho una espada encendida, como lo acabamos de cantar. Dios te ha hecho un arma, aleluya, para estar al frente de la batalla. Tú no eres una espada rota. Eres una espada de doble filo. Eres una espada que atraviesa. Eres una espada que tiene dos filos. ¿Cómo te estás amolando? ¿Cómo está tu filo? ¿Estás golpeando o estás atravesando? Prepárate. El enemigo, hay una sola manera de que él se aleje. Hay una sola forma, dice el Señor. Sométanse bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Él huye cuando usted está sujeto a la voluntad de Dios. Es cobarde. La gente que huye de la guerra es un cobarde. Pero, como lo decía el pastor en la predicación, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, amor y dominio propio. Muchas veces queremos conquistar el mundo entero, pero ¿cuánto nos cuesta dominarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos cuesta dominar nuestra propia lengua, la manera de cómo expresamos el mensaje? Aleluya. Conquístate tú mismo y serás una mejor herramienta de guerra, un mejor instrumento en las manos de Dios. Aleluya. A veces hasta lo vemos en las redes sociales. Algunos muy capacitados, algunos quizás, otros no. Pero tú dirás, quizás no te están viendo. Quizás mi palabra o la palabra que Dios ponga en tu boca, pensarás tú que no tendrá tanto alcance si no la estás publicando en las redes sociales. Hay un dicho que es
cierto, dice, las palabras se las lleva el viento. Si no hay un lugar donde repose la voz, la palabra sigue su trayecto hasta que reposa en algún lugar. Por eso nosotros escuchamos el eco en las montañas, porque nuestra voz es proyectada y toca esa montaña, y lo que hace es devolvernos el eco de lo que nosotros transmitimos. Aleluya. ¿Cuál es la palabra que estamos enviando? Nosotros pudiéramos proyectar una palabra hacia nuestro propio futuro. Nuestras palabras son semillas. Gloria a Dios. Nuestras palabras son semillas que sembramos para dar fruto en el venir, en el porvenir, en el futuro. Aleluya. Hay una atmósfera profética desde que llegamos. Hay una nube de gloria en este lugar. Esta vigilia unida ha traído un poder y una convicción a este territorio, a esta casa de oración. Emaús está en victoria. Aleluya. Pero no solo Emaús, sino también todas las congregaciones e iglesias que estamos respaldando en esta vigilia. Aleluya. Yo no sé si canta salsa, pero yo te veía. Aleluya. Esa es la próxima producción. Por ahí es el camino. El salsero de Cristo, aleluya. No habrá otro conocido con esta. Oh, bendito Dios. Aleluya. Habrá que escucharte. Habrá que escucharte. Amén. Me gozo en el Señor. Hay gente que necesita liberación esta noche. Y el ministerio Miles, ministerio de liberación de espadas encendidas, esta noche estará activo para esta liberación. Hay gente que aún ni siquiera sabe lo que está operando en ellos. La influencia está operando. Pero el Espíritu muestra claramente la radiografía. Aleluya. Diga conmigo. Levántese un momento. Párese un momento de la silla, por favor. Vamos a declarar esta palabra. Esta palabra es como que le estuviéramos diciendo al Señor. Imagínese que usted tiene un escudero o un paje de armas y dígale así: dame una espada. Dame una espada. Dame una espada. Ahora dígalo como que usted fuese a la batalla, a la guerra. Que usted le dice al que tiene allí: dame una espada que la necesito. Dame una espada que voy para la batalla. Dame una espada que voy para la batalla. Aleluya. En Lucas capítulo 22, y esta sí la vamos a leer, versículo 35. En el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Cuánta gloria hay en este lugar, Señor. Tuya es, porque tu presencia en nuestras vidas. El rostro de dar libertad ahora, mamá. Se enciende, donde sacar esta cosa. Ona no lleva para la casa. Que necesitando usted, ala de nesa. Urra maísima, cae de sí, va. Oh, aleluya. No se bebe de nene, bebe de sopa para el casa. Y amasai de más. Hemos llamado a ese que contiene música.
Y dona se de madara y adara usubarana ide. Orrena usima madana y sikena y kia usana y sedere. Oh la mancelere ya isha maia. Oh la merci. Tu poder sobre nosotros, Señor. Oh más, oh Padre, gracias. Gracias por tu unción, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por tu poder. En tu nombre leemos la palabra porque es bendita y digna de ser recibida por todos. Jesús les dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, le faltó algo. Y ellos dijeron: no nos faltó nada. Y él les dijo: bueno, ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, diga conmigo, ¿quién no tiene espada? Que compre una. Porque os digo que es necesario que cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Para lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: con esas bastan, con esas son suficientes. Padre, gracias porque tu palabra es bendita y digna de ser recibida por todos. Señor, tú eres el mejor predicador. Pon tus palabras en mi boca y que pueda transmitir conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Llena las vasijas con tu poder, que fluya tu unción, Espíritu Santo de Dios, y que cada uno reciba de ti lo que está esperando. Oh, digamos, yo no sé si usted está aquí. El título de esta noche es La lámpara y la espada. La lámpara y la espada. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra el entendimiento de los hijos, de los que portan el mensaje de la palabra, de los que portan la palabra. Pero no la palabra como el que está escrita, de que usted necesita estudiarla, leerla y entenderla, sino que la misma palabra ministra en su espíritu, en su mente, y le da luces, lo alumbra. Y ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, entonces es como esta luz que alumbra a todos los que están en una casa. Y mientras más luz hay en ese lugar, las tinieblas no pueden hacer frente. Por eso la palabra trae una liberación, porque esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento puede transformar un territorio. Hay lugares que ahorita están en tinieblas. Hay hogares incluso que no tienen ni siquiera un bombillo en su casa. Hay lugares donde ni siquiera la gente se atreve a caminar a estas horas de la noche, porque tienen temor de las tinieblas que están en ese lugar. Y hablar de tinieblas también es sinónimo del enemigo. Por eso Dios es el primero en usar una espada encendida en el principio. Cuando Dios iba a establecer lo que iba a crear en la tierra, que estaba desordenada y vacía, es decir, había un caos, había dominio de las tinieblas, y en medio del dominio de las tinieblas lo que Dios usó fue su voz, fue su palabra. El poder de la espada encendida estaba en la boca de Dios, y él sigue estando en él. Y cada vez que Dios habla, aleluya, cada vez que Dios habla a tu mente, cada vez que Dios coloca en tu espíritu su palabra, aleluya, todo lo que era un caos ahora comienza a ordenarse. Todo lo que estaba vacío ahora comienza a llenarse. Todo lo que no podía verse por causa de la tiniebla, ahora hay una iluminación
revelación que te lleva a comprender el propósito de tu vida. Aleluya. Hay un micrófono de cable aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios trae la separación de las aguas. Dios declara la palabra a las tinieblas y dice que cita la luz. Y la luz viene atravesando las tinieblas y las corta. Y ahora Dios dice, voy a separar la luz de las tinieblas. Por eso el escritor de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, dice que sí, es una espada de dos filos que penetra. Aleluya. Y Apocalipsis dice que él tiene una espada en su boca, con la cual someterá, sujetará, subyugará a las naciones que están en contra de su gobierno, de su mandato. Los que no se sujeten al Señor recibirán, aleluya, ese mismo poder, pero ahora no para traer liberación, sino como castigo. Aleluya. Ahora entiendes mejor el poder que está en ti. Entiendes que tienes el poder, porque Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Aleluya. Y Él no la va a llenar con cualquier cosa, sino que va a poner su palabra en tu boca, y con ella puede traer liberación, pero también con ella puede causar una devastación de la basura. Incluso cuando vemos que Jesús, aleluya, la muerte quiso llevárselo, y la muerte pensó que podía, porque la palabra en él se hizo carne. Es decir, por eso es que tú eres una espada, porque en ti la palabra se hizo carne. Y si entendemos que la palabra de Dios es la espada, eres una espada encendida. Y la muerte quiso llevarse a Jesús, aleluya, pensando que la espada se había apagado, se había extinguido, se había mellado, pensando que la espada estaba embotada como la espada de Goliat, que estaba escondida. Aleluya. Hasta que se encontró con esa luz enorme y dijo, no lo puedo detener. Jesús estaba hospedado en el castillo de las tinieblas. Jesús fue a su propio reino de las tinieblas. Fue al imperio de la muerte y les dijo, esto es ilegal porque yo no he cometido pecado, no debería estar aquí. Y aprovechó de predicarles en su propia sinagoga. Aleluya. ¿Estás viendo el poder que está en ti? ¿Estás viendo el poder que Dios ha depositado en ti? El poder, su palabra. En Lucas, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vendan su manto y compren espadas. Vendan su manto. El manto representa ministerio, el manto te cubre del frío, el manto simboliza muchas cosas. En el tiempo y la cultura de Jesús, Bartimeo tenía un manto de mendigo. Había otro tipo de mantos que simbolizaban algunos de los oficios de aquel tiempo. Pero Jesús le está diciendo es que si es necesario, aleluya, que sacrifique lo que te identifica con la espada. Y ahí fue donde yo me interesé por conocer de dónde viene la palabra espada. ¿Qué significa ser una espada en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo? Porque nosotros todavía seguimos usando este lenguaje. A nosotros nos cuesta hablar de misiles porque no lo vemos en la Biblia. Misiles, una escopeta, no suena igual que yo te diga, porque la palabra de Dios es una escopeta de 20 tiros. ¿Verdad que no suena igual? Entonces esta palabra, que es una espada,
De algún lado tuvo que salir. Precisamente viene del griego. Y nosotros tenemos instrumentos en nuestras casas o los usamos como la espátula, que tiene la misma raíz etimológica. Y lo que nos está diciendo es que hay diferentes tipos de espada. Y hay espadas de diferentes usos, así como hay diferentes formas, también hay diferentes usos. Y algunas son para quitar la pintura, otras son para cortar la carne y otras son para la guerra. Una de ellas la portaba el apóstol Pedro. Y esa noche cuando Jesús estaba siendo entregado, entonces cortó la oreja de Marco. Pero Marco no era el salmista, no era el tecladista. Marco era un hombre de guerra porque él era un soldado del templo. Y Marco, cuando Pedro le lanza la estocada, Marco esquiva, porque Pedro lo que quería era mocharle la cabeza. Y cuando él esquiva, apenas pues le alcanzó para cortarle la oreja. Y Jesús, después que le había dicho a ellos que compraran espada, ahora le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque al que hierro mata, a hierro muere. Nosotros debemos entender entonces que no es contra la persona, sino en el espíritu. Aleluya. El Salmo 119, que es el más largo que está en la Biblia, en el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ciertamente en ese pasaje no dice que la palabra es una espada, pero dice que es una lámpara. Entonces, si es una lámpara, cuando usted saca la lámpara, alumbra todo lo que está, así como se fue ahorita la electricidad y nosotros usamos los teléfonos como linterna, así mismo. Pero fíjese algo importante: cuando usted enciende la luz en el teléfono o una linterna, se proyecta un haz de luz que parece una espada, parece una vara también. De hecho, hay una película, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, donde las espadas son luminosas. Aleluya. Importante esa similitud, porque precisamente ese es el título de nuestro mensaje esta noche: la lámpara y la espada. Tú decides cómo usarla. O la usas para la batalla, que la tenemos para eso también. O la usas para traer liberación de las tinieblas a través de la iluminación del Espíritu de Dios. Aleluya. Y en todo lugar donde llegues, entonces liberará, pero también traerá iluminación al entendimiento de la gente. Y en este tiempo estamos necesitando de más fe. También estamos necesitando encendernos cada uno de nosotros con el mensaje que Dios ha depositado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La espada de Goliat. David fue uno de los que pidió espada. David todavía estaba siendo perseguido por Saúl cuando llegó hasta el templo. Bueno, el templo no, el tabernáculo en ese momento, y al sacerdote le dijo, luego de comerse los panes: ¿tienes alguna espada aquí? Necesito una espada porque voy para la batalla, voy para la guerra, porque usted no va a tener una espada para tenerla guardada. El que tiene un arma es para usarla. En ese tiempo ellos estaban teniendo batallas contra los filisteos, contra los amalecitas y contra otros pueblos que estaban en contra del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Y David, el sacerdote, le dice a David: la única que tenemos es la espada de Goliat. Está guardada ahí, estaba embotada, su filo estaba recubierto. Y cuando David le quita la tela que la guardaba, dice: ninguna como ella. David, nosotros sabemos que venció a Goliat con una onda, una piedra que atravesó la frente de Goliat, quedó muerto, pues moribundo.
Y David viene con la misma espada de Goliat y lo remata. Aleluya. Aleluya. Ahora la espada de ese guerrero, David en ese momento no manejaba espadas, no estaba preparado. Le habían dado la armadura de Saúl y no le quedaba buena. Más adelante, Jonatán, hijo de Saúl, le entrega su armadura, sus vestidos y le quedan perfectos. Ahora sí tenía la capacidad de usar armaduras, pero todavía en aquel momento había dejado sus armas en otro lugar. Y ese día, cuando recibió la espada de Goliat, cuando él dice ninguna como ella, porque ya él la había usado una vez para vencer, para quitarle la cabeza a un gigante. Y entonces la tenía en la mano de nuevo, como recordando el momento y diciendo, si con esta le corté la cabeza a Goliat, ¿cuántos caerán? Aleluya. Y por eso en el Salmo dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Aleluya. La espada de tu enemigo en tu mano es más poderosa, pero tienes que vencerlo para poder obtener sus armas. Nosotros tenemos un enemigo que nos ataca de diferentes maneras, pero cuando lo vencemos le quitamos la autoridad en esa área y ahora nosotros tenemos autoridad para batallar de esa misma espada. Aleluya. Por eso es que cuando escuchamos los testimonios de nuestros hermanos de la transformación que hubo en ellos, personas que salieron de los hábitos que tuvieron en algún momento, que tuvimos en algún momento, hermanas que recibieron la transformación de Jesús, ahora tienen autoridad, o tenemos esa autoridad del lugar de donde Dios nos sacó. Y vamos con toda autoridad y predicamos en esos lugares, porque ahora no solamente tenemos sus armas, sino que dominamos en su territorio. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánta gente le temía a la espada de Goliat? El ejército de Israel completo estaba rendido a un solo hombre, que era Goliat. Pero David fue con una espada más eficaz, la lámpara del Espíritu. La lámpara. Porque él le dijo en el nombre del Señor hoy, aleluya, las aves comerán tu carne. Hermano, ¿de qué tipo de palabra estamos hablando esta noche? Ciertamente pudiéramos pasar toda la noche en vigilia, pudiéramos pasar 40, 100 días haciendo ayunos, pudiéramos estar constantemente en oración y podemos aprendernos toda la palabra. Pero entonces, me gusta como lo dice Pablo en Corintios capítulo 13. Puedo conocer todas las cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor por las almas, voy a seguir amolando la espada, pero nunca la voy a usar. Voy a seguir perfeccionando la manera como escribirla, pero no va a traer sanidad. Una de las espadas más afiladas en el mundo son los bisturí. Son chiquititos, pero son los que usa el médico para hacer la cirugía. Es el que corta más blandito, más suavecito. Es una de los que corta más suavecito. Usted puede ser una espada pequeña, pero tiene que ser efectiva en las manos del verdadero médico. Hay personas que están enfermos en el espíritu y no se les va a quitar con una pastilla de Atamel ni ninguna de estas, no se le quita el dolor. Pero Dios pondrá la palabra en tu boca para traer la sanidad. Aleluya. La espada de su boca. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, 15 habla de esto, que Él tiene una espada que sale de su boca. El
el proverbio dice que hay hombres que tienen palabras como espada que golpea, pero que la palabra blanda aplaca la ira. Entendemos de que la persona que está hablando allí, el proverbio, es una persona iracunda y que ofende y que maltrata. Pero en otra similitud, nosotros debemos entender la palabra de su boca como una palabra que hace una cirugía. Porque la palabra de dos filos, la espada de dos filos, atraviesa, parte el alma, la separa del espíritu. Lo primero es el cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando predicamos nosotros, aleluya, la última transformación, es al contrario. Lo primero es alma y espíritu. Lo último es el cuerpo, que es lo que va a ser transformado. Aún estamos en el cuerpo, pero la palabra transformará nuestro cuerpo en gloria. Efesios capítulo 6, verso 17, y ya voy terminando. Amén. Vamos a predicar corto. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, nosotros lo conocemos, es famoso. Del versículo 10 en adelante, anuncia lo que es la armadura de Dios, las armas que Dios nos ha dado. Y si tenemos armas, es porque vamos para una batalla o estamos en una batalla. Hay guerras asimétricas. La palabra asimetría es que uno es más grande que el otro o tiene más fuerza que el otro. Por eso en las peleas de boxeo y de otros deportes que son de cuerpo a cuerpo, se busca que sean por lo menos del mismo peso, aunque sea un poco más alto o más bajo que uno al otro. Pero que sean del mismo peso, porque el peso influye en la fuerza y en la potencia muscular. En las guerras se trata de mostrar la mayor fuerza posible para que el enemigo entonces diga no voy a batallar con él. Pero en cada batalla que nosotros vemos, sea Gedeón y sea David, se atrevió a hacer un censo para ir a una batalla y el Señor castigó y a Gedeón le quitó y lo dejó con 300. Es decir, Dios siempre se glorificó como un remanente que conquistó. Y no fue con las estrategias humanas, sino con su propia estrategia. Gedeón ganó una batalla con unas lámparas, con unas linternas. Por eso me gusta la imagen de las linternas, la lámpara, porque pareciera que esas fueron las espadas que usó el Espíritu de Dios para traer la liberación en ese tiempo del pueblo de Israel. Porque ellos vieron una cantidad en la montaña y dijeron, Gedeón se multiplicó. Ahora no era un solo Gedeón, ahora eran 300 Gedeones. Bendito sea la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, amén. Jesús trae una espada en su boca. Aleluya. Procure tener a alguien al lado de dos en dos. Oh, nice. Porque Efesios 6:17 dice, orando siempre en el tengan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa es la espada que tenemos nosotros ahora. La espada de Dios está en nosotros porque es su palabra. Cuando creemos la palabra somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahora ese ardor nos enciende, así como Jeremías cuando dijo, Señor, me sedujiste, me ardía el pecho. Esa palabra está en ti, el Espíritu de Dios está en ti encendido. Aleluya. Hay victoria en este tiempo de láser, es decir, de luces. Ese es el que tenemos nosotros, que atraviesa, corta la palabra de Dios. La palabra de Dios. Comience usted
Dale la paciencia, Señor. A declarar la palabra de Dios a su hermano al que tiene al lado. De lo que me has dado, Señor. Tómelo de la mano como quien tiene tomado una espada. Tómelo como una espada, no normalmente, sino aguántelo. Aguántelo por la muñeca, como que usted estuviera aguantando una espada. Aguántelo. Aguántelo. Y declara la palabra: tú eres espada de Dios. Tú eres espada encendida. Tú eres la espada que Dios va a usar en este tiempo para traer liberación al territorio. Tú eres la lámpara que Dios está encendiendo en este lugar. Tú eres la espada que Dios está encendiendo. Además, tú eres la lámpara que Dios está encendiendo. Tú eres la lámpara. Ahora recibe el fuego de Dios. Recibe La palabra siéntete más. es como que estuviese amolando una espada en el espíritu. Padre amado. Cada vez que veas a tu hermano quizá bajo de ánimo, quizá cuando lo veas, Que no se vaya a aleluya, debilitado, recuérdale la palabra que está en él, la palabra que sale de su boca, la palabra que Dios ha depositado para este tiempo, Señor, ahora. para este tiempo, para este tiempo. Enciende las espadas que estaban apagadas. Hoy se limpia. Hoy las lámparas se encienden. Hoy las espadas se Enciende tu hermano, encienden, Señor. Oh Padre, del fuego que me has dado, enciende este altar, Padre. Enciende este altar, Señor. Enciende este altar. Aviva este altar. Llegó tu tiempo de renovación para Emaítis. Llegó tu tiempo, paz, por lo cual había esperado la palabra y Nauselene Jehová. Él es el que te limpia completamente. Enciéndete. Enciéndete que eres esa espada de Jehová. Ya no estarás escondida, no estarás embotada, no estarás apagada, sino que serás encendida. Oh Espíritu Santo de Dios, actúa con poder y gran gloria. Aviva, Señor, la llama que hay en ella. Oh Señor, en este tiempo desata, Padre amado, tu gloria sobre su vida. Y abajo, dale, en el nombre de Jesús.